Es un placer poder saludarles, chicos. Continuamos entonces en la comprensión y desarrollo de los contenidos SMATE. Esta vez corresponde el contenido 2.3 de la unidad 4. Este contenido lleva por nombre caracterización de los ángulos correspondientes. Es decir, en este contenido se van a desarrollar cuál es la característica de los ángulos que son correspondientes entre líneas paralelas. ¿De acuerdo? Si ustedes se pueden percatar, el problema es bien sencillo. Nos dice lo siguiente: construye dos rectas paralelas L y M, traza una secante. ¿Qué relación existe entre las medidas de los ángulos correspondientes? De una vez acá nos pasamos a la solución. ¿Sí? En esta solución ustedes se pueden percatar que el desarrollo pues es bien sencillo. Ustedes utilizan sus escuadras, ¿sí? Y ustedes se pueden percatar la ubicación o el sentido de cómo se ubican estas dos. Y usted se fija, al primero, acá se traza una recta, después se traza otra, ¿sí? Que son formando líneas paralelas, ¿ya? Esta es la forma de cómo trazar líneas paralelas haciendo uso de las escuadras. Posteriormente en el 2 se traza una secante. Claro, de la forma de cómo ustedes las tracen, al hacer uso del transportador, no quiere decir que el mismo valor de los ángulos puede ser. En este contenido se van a tomar como referencia los ángulos que nos dan acá, ¿de acuerdo? Entonces, en palabras sencillas, fíjense ustedes que la característica común de los ángulos que son correspondientes entre líneas paralelas, ¿sí? Correspondientes, hago referencia que están ubicados en el mismo sentido de la recta secante, ¿sí? En este caso podríamos llamarle a esta la recta S, ¿sí? Esta de acá le vamos a llamar la recta L y a este de acá le vamos a llamar la recta M, ¿sí? Entonces, el ángulo que están en el mismo sentido, es decir, en este caso, por ejemplo, están a la izquierda de la recta S, que es la recta secante. Ustedes se fijan, la característica común de estos es que siempre son iguales, ¿sí? Esta es la característica que ustedes se deben de grabar en su cabecita. Siempre los ángulos que están en el mismo sentido, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, en este llamamos siempre, esta es la recta S, dijimos esta es la recta L y esta es la recta M, ¿sí? En este mismo sentido, ustedes se pueden fijar, los ángulos siempre son iguales. Esta es característica que hay que guardarla siempre en nuestra cabecita, hay que aprendérselas. Esto recuérdense que viene en correlación a los contenidos desarrollados con anterioridad, en específico las características de los ángulos. Si se acuerdan anteriormente, ángulos alternos internos, ángulos externos, ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces todo eso lo vamos a ir nuevamente retomando y desarrollando nada más los contenidos. Ustedes se fijan en este ángulo de acá nuevamente, ¿sí? Está igualmente en el mismo sentido, fíjense, está a la derecha de la recta S y abajo de la recta L y abajo de la recta M, ¿sí? Miren, ustedes se pueden fijar, siempre son los mismos. Igualmente acá, miren, esta siempre la nombramos como la recta S, esta es la recta L y esta es la recta M, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren, siempre valen 50. Profesor, pero si este vale 50, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Y cuánto vale este otro ángulo? ¿Y cuánto vale este ángulo? ¿Y cuánto vale todo este ángulo? Acá nada más, lo único que se haría es tener en cuenta de que vaya. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo que se encuentra de este lado, ¿sí? Que sería, en este caso, el ángulo a la derecha de la recta S. A este le vamos a nombrar que es la A este le vamos a nombrar que es el B, ¿sí? A este le vamos a nombrar el C y a este el D. Por cuestión de practicidad, o sea, para ser más prácticos. Entonces, en el caso del A, si nosotros queremos saber
¿cuánto vale este ángulo? El ángulo X, ¿sí? Para saber cuánto vale ese ángulo, bueno, lo único que se debe de hacer es considerar las características. Que todo este ángulo desde acá, vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle un colorcito acá. Todo este ángulo de acá, uy, casi no se ve, vamos a cambiarle. Vamos a ver otro color que sea, que resalte más, moradito. Todo este ángulo de acá, ¿sí? Tiene una característica que se llama ángulo suplementario. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces esos ángulos tienen una característica que todo este giro de acá para acá vale 180 grados. Entonces solamente le preguntaría, ¿cuánto le hace falta a este ángulo de acá para que valga 80 grados? Para que valga 180 todo esto. Correcto. 50, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como este vale 50, este de aquí, ¿cuánto valdría? Porque miren, es correspondiente entre líneas paralelas. ¿Cuánto valdría este? 50, correctamente, ¿sí? Y si este vale 50, ¿cuánto va a valer este también? Como es opuesto por el vértice, también valdría 50. Y este de acá, como es opuesto por el vértice, ¿cuánto valdría? Correctamente, 30 grados. Esto que yo he hecho acá es un agregado del contenido, ¿sí? Lo único que usted quiero que comprenda es lo siguiente, que los ángulos que están entre líneas paralelas en el mismo sentido, a esos ángulos le llamamos ángulos correspondientes. Y ángulos correspondientes entre líneas paralelas siempre valen lo mismo, es decir, son iguales. Eso es lo que quiero que comprendamos. Vámonos a la conclusión. Les invito a que lo lean, ¿sí? Esto es una forma de sintetizar lo que anteriormente hemos explicado acá, ¿sí? Acá en el ejemplo me dicen lo siguiente. Dado que la recta L, vamos a cambiar aquí de color, ¿sí? Dado que la recta L y la recta M y la medida del ángulo A es igual a 60, determina la medida de los ángulos restantes. A ver, repito nuevamente. Hay dos rectas, la recta L y la recta M, que sería esta de acá y esta de acá, ¿sí? Esta es la recta L y esta es la recta M. La recta de acá es la llamada recta secante, nombrada como la recta ES. ¿De acuerdo? Ahora bien, me están diciendo que el ángulo A vale 60. Entonces lo que me piden es que yo encuentre la medida de los otros ángulos. ¿Qué vamos a realizar aquí? Bueno, lo que yo anteriormente les había hecho mención a ustedes acá en el desarrollo, ¿sí? Esto prácticamente es lo que vamos a hacer, este análisis, ¿de acuerdo? Vámonos para acá. Fíjese usted muy bien. Este ángulo A tiene una característica con el ángulo C. ¿Cuál es? Miren, aquí está el punto. Este punto que está aquí es el vértice que se forma, ¿sí? Este puntito de acá. Aquí donde está ubicado este puntito rojo. ¿Sí? Este punto de acá, ¿sí? Es el considerado el vértice de esta recta, ¿sí? Donde se está cortando. ¿Ve? Este puntito. Ok. ¿Qué sigue entonces? ¿Se recuerdan? Los ángulos opuestos por el vértice, ¿cuánto valen? Pues son lo mismo. Y los ángulos opuestos por el vértice poseen la misma medida. Entonces, si el ángulo A vale 60, ¿cuánto mide el ángulo C? Va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque dijimos, son ángulos opuestos por el vértice. Ahora bien, yo ya sé que el ángulo C vale 60. El ángulo A vale 60, ¿por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y los ángulos que son opuestos por el vértice valen lo mismo. Ahora bien, ¿cuánto vale el ángulo D? Pues el ángulo A con el ángulo D tienen una característica. ¿Cuál es esa? Que son ángulos correspondientes. Todo esto de acá, esto que yo he nombrado acá, vale 180, ¿sí? Ahora, ¿cuánto le hace falta acá al ángulo D para que al sumarlo con el ángulo A valga 180? Pues miren, esto lo podemos hacer una ecuación sencilla. Lo vamos a hacer así. El ángulo A más el ángulo D
Esto es igual a 180. ¿Sí? Ahora bien, el ángulo A yo ya sé cuánto vale. Esto vale 60. ¿Sí? Más el ángulo D. Y esto es igual a 180. Al resolver esta ecuación, este ángulo que está acá, que es positivo, pasa a ser negativo. Y de una vez se restan, ¿no? Por lo tanto, el ángulo D es 180 menos 60. ¿Sí? ¿Recuerdan? Al resolver una ecuación. Entonces, el ángulo D, perdón, a 180 le quito 60. ¿Cuánto es? 180 menos 60 es 120. Miren. ¿Sí? ¿Se comprende el proceso? Entonces, el ángulo D vale 120. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá lo podemos ver. Ahora bien, este ángulo D con el ángulo B tienen una característica también, que son opuestos por el vértice. Si este vale 120 más este vale entonces también 120. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces ya completamos estos de acá. Nada más es necesario completar esto para saber cuánto valen estos otros ángulos. Veamos. El ángulo E tiene una característica con alguien. ¿Con quién? Con el ángulo A. Son correspondientes entre rectas paralelas. Fíjense ustedes bien. Esta recta S, según el contenido anteriormente que vimos, perdón, el ejemplo antes explicado, fíjense ustedes. Este ángulo está en el mismo sentido. Son correspondientes. Valen lo mismo. Este ángulo de acá es correspondiente, están en el mismo sentido, miren, a la izquierda y abajo de cada recta. Miren, pues, teniendo en cuenta esa misma teoría, vamos a recordar acá. Este ángulo dijimos que tiene en común. Están en el mismo sentido de la recta S, están a la izquierda. Entonces, si este vale 60, ¿cuánto va a valer este? 60. ¿Por qué? Porque, dijimos, porque en este caso son ángulos correspondientes entre líneas paralelas. Vamos a tratar de hacer bien estos numeritos. Okay. ¿Sí? Ángulo E es correspondiente con el ángulo A. Por eso vale 60. El ángulo G tiene una característica con este, miren, que son opuestos por el vértice. También tiene una característica con el C, que son correspondientes. Entonces, ¿cuánto vale? 60. ¿Por qué vale 60? Porque ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ángulos que son correspondientes valen lo mismo. Por esas dos características, este ángulo vale 60. El ángulo H, ¿cuánto vale? Tiene una característica con el ángulo D, que está en el mismo sentido, es decir, a la derecha de la recta S, la recta CK. Entonces esto vale también 120. ¿De acuerdo? Y el ángulo F, lo mismo. Es opuesto por el vértice y también es correspondiente. Entonces, ¿cuánto vale? 120. ¿Sí? A ver, todo esto, chicos, ustedes ya anteriormente ya lo habían visto. Hay un video en el cual se explica un poco de esta teoría. Así es que si se les ha complicado un poquito, yo les invito a ver ese video. Y si aún así tienen alguna dificultad al respecto o si hay algún error que hay que corregirme, háganlo por favor, que para eso estamos para aprender. Por acá se les proponen a ustedes que se determinen los valores de cada uno de estos ángulos. ¿Sí? El ángulo X en el literal A y el ángulo B en el literal B. ¿Sí? El ángulo X también, perdón. Ahí pues nada más, como les digo, es utilizar un poco de la teoría que ya anteriormente se les explicó y que ya vimos. ¿Sí? Bueno, cualquier duda o consulta al respecto en estos estamos para servirles. Bendiciones, chicos.